Hola amigos, bienvenidos a este taller sobre tiburones y las diferentes maneras que tenemos de interactuar con ellos. Mi nombre es Gabriel Arduino, comencé en el buceo hace 31 años y soy PADI Master Instructor y a lo largo de tanto tiempo tuve la oportunidad de recorrer muchos sitios alrededor del mundo y bucear con tiburones de todas las formas posibles. Actualmente soy director de Aquasub, Escuela de Buceo. Como decía, este taller sobre tiburones está enfocado a las diferentes formas que tenemos de hacer buceo con tiburones, contemplando o interactuando con ellos. Nosotros pudimos enlistar 5 formas diferentes de interacción, que son las que vamos a conocer a lo largo de esta presentación. Variedades de tiburones hay muchas, de hecho hay más de 360 especies diferentes. Nosotros no vamos a profundizar en cada una de ellas, ya que sería material para otro taller. Nos llevaría mucho tiempo y habría que ser muy específico, desviándonos de nuestro tema. Pero sí, debemos saber que hay tiburones en todos los mares, hay en todos lados. Hay tiburones de aguas tropicales o subtropicales, de aguas frías. En general los encontramos en los mares, pero también hay una variedad capaz de remontar ríos de agua dulce, como el tiburón toro en la zona de península de Yucatán o la península de Florida. En general, los tiburones son pelágicos, es decir, que los vemos en aguas intermedias o cerca de la superficie nadando continuamente, ya que si paran, al no filtrar agua por las branquias, morirían asfixiados. Pero también hay tiburones de fondo o demersales. ¿Y qué significa demersales? Todos los animales que se mueven por el fondo, o sea, los crustáceos, estrellas de mar, esponjas, erizos, etc., son bentónicos, es decir, se mueven por el fondo. Los demersales son los que encontramos en la última capa de agua, cerca del fondo, pero no se arrastran por el fondo. Por ejemplo, el tiburón nodriza, que sí puede recostarse en el fondo a descansar mientras bombea agua por la boca a través de las branquias para no asfixiarse. Lo que podríamos hacer es agruparlos, tal vez un poco arbitrariamente, en 3 categorías a los efectos de entender en parte su comportamiento. Las 3 categorías son menos peligrosos, medianamente peligrosos o muy peligrosos. Todo esto con respecto al ser humano. Como ejemplo de menos peligrosos, tenemos al tiburón ballena, que es el buenazo de los mares y es el que podemos encontrar tanto con equipo scuba como haciendo snorkeling. Nadar junto a él, acercarnos a fotografiarlo y no representa peligro. Es el pez más grande que existe. Puede llegar a medir más de 10 metros de longitud y pesar hasta 20 toneladas. Nada continuamente y no es agresivo. Otro tiburón que también es poco agresivo o poco peligroso es el tiburón nodriza o gato, bastante conocido por los buzos, ya que es muy común verlo en los sitios de buceo. Entre los medianamente peligrosos encontramos el tiburón gris de arrecife, punta blanca, punta negra, también vistos comúnmente en los arrecifes de coral. Y llegamos a los muy peligrosos. En esta categoría podemos ubicar al tiburón blanco y al tiburón tigre, ambos sobre la derecha de la imagen. Y un pasito apenas más atrás podemos ubicar al tiburón martillo y al tiburón toro, que son los de la izquierda. Decíamos que son poco, medianamente o muy peligrosos con respecto al ser humano, porque los tiburones son ángeles y demonios al mismo tiempo. Son ángeles porque es el principal depredador de los mares. Está encima de la pirámide alimenticia. No tiene depredadores naturales excepto el hombre. Trabajan para Darwin, es decir, eliminan animales débiles o enfermos. Con esto mantienen el equilibrio de los mares y mejoran el entorno marino en cuanto a la fauna. ¿Y por qué decimos que son demonios? En realidad, el que demoniza a los tiburones es el ser humano, basado principalmente en los ataques que se sufren sobre todo en las zonas costeras. A pesar de todo, como muchos animales terrestres o marinos, están en peligro de extinción debido al efecto del ser humano, ya sea por sobrepesca, lo que elimina su fuente alimenticia, por pescarlos directamente para consumo de las aletas, seguramente habrán visto tiburones amontonados, apilados, a los que solamente le falta la aleta dorsal. Esta se vende para su consumo y se desecha el resto del animal. También, indirectamente, mueren enredados en redes o líneas de pesca de altura abandonadas o por polución y degradación de los mares por efecto de la acidificación de los océanos y demás. Están en peligro realmente. Vamos a ver
la forma de interacción que podemos tener con los tiburones. Por supuesto que vamos a reconocer que hay gente que no quiere ni cruzarse con los tiburones, no quiere ni verlos, y es respetable, no hay problema con eso, no los quieren ni ver. Pero como dije antes, tengo una mala noticia para ellos. Los tiburones existen en todos los mares, están en todos lados, aunque no los veamos, ahí están. Por eso es muy importante saber cuál sería la actitud que debemos tener para resguardarnos cuando nos encontramos frente a un animal que está en su hábitat y que nos podríamos encontrar tarde o temprano. Decimos que podemos tener 5 formas de interacción con tiburones. Interacción natural, dada por encuentros que pueden ser casuales o espontáneos o provocados cuando los vamos a buscar a zonas donde sabemos que muy probablemente se encuentren. Buceos con jaulas en el fondo, donde se realiza shark feeding en la zona de la barrera de arrecife australiana. Con respecto al shark feeding vamos a hablar en unos momentos a medida que vaya avanzando esta presentación. El buceo con jaulas en el fondo de a poco va dejándose de usar para darle paso al buceo con jaulas a media agua, que son muy utilizadas en Sudáfrica y en Los Cabos, Baja California, donde las aguas son cebadas para atraer y garantizar la presencia de tiburones. Después tenemos otras 2 formas de interacción ya sin jaulas. Buceo sin jaulas, pero con protección natural, típico de Roatán, usando una roca o parte del arrecife como protección para evitar ataques por detrás. Aquí también se utiliza el shark feeding. Y buceo con jaulas sin protección natural, típico de Bahamas o Playa del Carmen, en zonas donde se colocan los buceadores y los tiburones nadan entre ellos. También se realiza shark feeding. ¿Y qué podemos decir con respecto al shark feeding? Particularmente, no estoy de acuerdo, pero participé de una presentación con Stuart Cobb, a quien conozco personalmente, y que edificó un imperio de buceo basado en el shark feeding, además de los naufragios que se encuentran en Nassau, Bahamas. En esa presentación, él explicaba que no es correcto pensar que lo que hacen es shark feeding, puesto que lo que les dan en ese momento no es ni el 10% de lo que consume un tiburón adulto para vivir. Él dice que para el tiburón es como un snack, Stuart lo dice así tal cual, y que obviamente debe seguir cazando para vivir, o sea que no interfiere en sus hábitos alimenticios. Podemos hacer un lindo debate con el tema, pero vamos a arrancar viendo la interacción natural, que es lo que sigue a continuación. Cuando uno contrata una excursión para ir a una zona donde es muy posible encontrarse con tiburones, tenemos interacción natural. Esta se da por encuentros que pueden ser fortuitos o buscados, donde el animal es apreciado, fotografiado o acompañado en parte de su recorrido por los buzos. Siempre hay un briefing antes de cada buceo. En este caso, se hace hincapié en no molestar al animal, no cerrarle el paso y no intentar tocarlo. Nunca hay que perder de vista que es un animal salvaje en su hábitat natural y que en el último de los casos no se sabe cómo va a reaccionar. Entonces, teniendo esto en mente, con estas premisas, nosotros podemos realizar nuestro descenso, acercarnos y tener nuestra interacción positiva. Esto es, fotografiarlo, filmarlo o simplemente observarlo. Tenemos un video cortesía que nos facilitaron María Bercellini y Pablo Paramidani en su excursión por las Islas Galápagos. Lo vemos. Muchas gracias María y Pablo. Ahora vamos a ver buceo con jaulas en el fondo. En el briefing nos recomendaron posicionarnos sobre el techo de las jaulas para obtener mejores fotos. Recomendación de no tocarlos, no estirar las manos y ser lo más compacto posible con la jaula. A la hora del shark feeding, entrar a la jaula y observar. Práctica usada en algunos lugares, aunque se está dejando de usar actualmente, era común en la barrera de coral australiana, donde se hacía shark feeding para atraer a los tiburones para que los buceadores pudieran verlos y sacarles fotos. Vemos el video.
jungle music. Qué lindo recuerdo. Bueno, ahora vamos a ver buceo con jaulas a media agua. Como dijimos, en la zona de Sudáfrica o Baja California. Se coloca una jaula con la parte superior en la superficie, otra a 2 o 3 metros de profundidad y otra a 10 metros de profundidad, para poder tener tomas de fotos a diferentes niveles, con distinto grado de dificultad de los avistajes y además se tienen imágenes de los tiburones desde distintos ángulos. Y especialmente quiero que observen el comportamiento de un tiburón que no muestra gran interés por los buceadores en el primer video y otro que se dispone a atacar en el segundo y qué actitud toma. Vamos a ver ambos videos y cuando finalicemos vamos a hablar sobre esta actitud.
Seguimos con el buceo sin jaulas con protección natural, típico de la zona de Roatán. En el briefing nos aclararon que debíamos colocarnos como equipo de fútbol, la mitad arrodillados y el resto parados detrás, usando parte del arrecife o una roca como protección trasera para evitar ataques por detrás. Cuando termina el feeding, nos podíamos adelantar para sacarnos fotos con los tiburones que todavía quedaban rondando. Lo vemos.
Y llegamos al buceo sin jaula y sin protección natural, método utilizado en Bahamas y en Playa del Carmen. En el briefing nos avisan que tenemos que hacer una ronda arrodillados, no estirar los brazos, mantenerlos siempre cerca del cuerpo, ya que si no lo hacemos, el tiburón puede interpretar el movimiento como que se lo quiere alimentar y puede tirar el mordiscón. Lo vemos.
Bueno amigos, hemos llegado al final de esta presentación y vimos las 5 formas de interacción con tiburones. Interacción natural, buceo con jaulas en el fondo, buceo con jaulas a media agua, buceo con tiburones utilizando barreras de protección natural y sin barreras de protección natural. Esperamos que les haya gustado. ¿Preguntas?